que de repente se siente con muchas frustraciones porque realmente no tiene un diagnóstico, como decir, concreto, y no un diagnóstico para etiquetar, sino un entendimiento, porque no necesariamente tienes que tener un diagnóstico, pero muchas veces debemos entender. Siguiente, entonces vamos a hablar un tema importante aquí, Karen, el día de hoy, porque no solamente es sospechar que tu hijo tiene o no tiene autismo, sino recordar esto. No todos los cerebros florecen en el mismo jardín, el tuyo tiene su propio ecosistema y es así. No todos los cerebros, hasta en un mismo jardín, florecen de la misma forma, con los mismos nutrientes. De ahí la importancia de cada vez individualizar y de verdad entender que la neurodiversidad o las personas neurodivergentes se deben abrazar, se deben entender y se deben comprender. Siguiente, ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a ver con el enfoque que Karen va a dar desde el punto de vista de los adultos. Algunas veces nos preguntamos, ¿pero realmente tiene importancia hoy en día en sospechar? ¿Realmente tiene esa importancia? Pues sí. Y tiene esa importancia porque, como les comentaba ahorita, no es para dar un diagnóstico, sino para también orientar de repente esa familia, a ese mismo niño que muchas veces no comprende qué es lo que le está pasando. Muchas veces lo que hacemos es criticar, juzgar, pero no ayudamos desde el punto de vista como sociedad, como especialistas médicos, como familia. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Siguiente. Entonces, este enfoque, Karen, lo estoy haciendo desde el punto de vista de niño y es importante entender que el neurodesarrollo es un proceso complejo. Es complejo, es largo, no se detiene en la infancia, eso es importante. ¿Y qué nos va a permitir esto? Adquirir evidentemente nuevas capacidades que nos van a permitir desenvolvernos en ese medio ambiente. Tiene una secuencia similar en todos los niños, pero no igual, ojo con eso. Y son variantes normales, individuales. Eso es lo que yo quiero rescatar aquí, que muchas veces el neurodivergente tiene, son variantes individuales que debemos de respetar y debemos entender. Sí, partiendo de que muchas veces tenemos hermanos de la mismo padre, de la misma madre y somos totalmente diferentes y tenemos una aceptación porque es mi hermano. Entonces, ¿por qué no aceptar a esa otra persona? En cada etapa, con respecto al neurodesarrollo, suceden muchas cosas al mismo tiempo que además condicionan unas a otras. Y eso es importante evaluarlo, entender. El cerebro es maravilloso. Nunca podemos decir esto o es hasta aquí, porque no, porque de repente conseguimos un niño que de repente no tiene buenas capacidades en las matemáticas, pero de repente dando un discurso en la literatura es muy bueno y de ahí vamos evaluando esto. Entonces, Karen, desde el punto de vista de este neurodesarrollo, te has dado cuenta cómo va esta parte de la infancia y cómo puede llegar a la adultez, ¿verdad? Así es, porque como el cerebro pasa en constante cambio, no significa de que, claro, muchas veces se cree que como hasta los niños, hasta la etapa de la infancia, pues el cerebro evoluciona, el cerebro madura, pero no siempre es así. Y por lo general en la etapa adulta también se va estos cambios, porque gracias a esa neuroplasticidad que tenemos todos, nos Así es. permite nosotros poder aprender algo nuevo, nos permite a que nuestro cerebro crea y funcione de manera diferente. Por eso es que cada cual, como lo decías al principio, florece de una manera distinta, porque cada cual va a depender mucho de cómo esta neuroplasticidad se está llevando a cabo y cómo va evolucionando en su etapa. Y muchas veces sí existe, suele existir este corte en la vida adulta porque es como que no, o sea, tú ya eres adulto, necesitas tener tu carrera, necesitas tener tu actividad laboral y es como que viene este corte y cuando no ha sido manejado de una buena manera es donde se ven los conflictos porque bueno, ¿y ahora yo qué hago?
Así es. Y algo importantísimo, Karen, que lo comentaste ahorita, esa plasticidad cerebral que existe desde que nacemos, antes de que nacemos, hasta que uno muere. Y por eso es que nunca podemos tener esas limitantes a ese paciente, porque de hecho, hoy en día, gracias a nuestra plasticidad cerebral, es que aquí estamos aprendiendo, yo de ti, tú de mí, de la interacción del público, las personas que están escuchando esto, y de eso se trata. Y eso es la importancia de nunca decirle a un paciente hasta aquí, siguiente. Y ya lo vamos a ir viendo el por qué, porque yo siempre le digo, diagnóstico no es pronóstico. Fíjate que cuando uno estudia, lee, uno se consigue con esto. Y es que las barreras están en el entorno, pero no en la persona, Karen. Y eso no lo conseguimos. Muchas veces tenemos esas barreras sociales, educativas, psicoeducativas, con el mismo personal médico, con las mismas maestras, y tú lo acabas de decir, ese de repente, el niño a lo mejor no tuvo una buena observación, no se sospechó nunca de algo, puede ser un TDAH, puede ser un autismo, una misma discapacidad auditiva, una misma discapacidad cognitiva, pero eso no quiere decir que él no puede, no, más bien nosotros tenemos como entorno no ser esa barrera. Y yo me imagino, Karen, desde el punto de vista tuyo, en los adultos que te has conseguido también con esto. Así es, porque muchas veces es como que no, es que a él le costó mucho graduarse de la escuela, le costó mucho graduarse del colegio y por eso ahora que ya no haga nada. No, o sea, tiene esa neuroplasticidad para poder desarrollar y buscarle esa habilidad, porque el problema sobre todo es que no saben cuál es su habilidad, Así es. porque como siempre han estado con esta barrera y con esta sobreprotección, entonces es como que limitamos a que ese entorno solo gire en ese punto de vista y dejamos de lado de que tienen y pueden ser muy hábiles para muchas cosas que no se han sabido explotar. Así es. Y lo que tú dijiste ahorita, viene de repente con un fracaso escolar, un fracaso en la parte diversificada, pero es porque de repente no le hemos dado las herramientas necesarias a esta persona para poder encontrar lo que tú dices, esa habilidad. Y también muchas veces olvidamos, Karen, lo que es el autoestima en las personas, porque comenzamos, tú no puedes, es que tú no lo vas a lograr, es que realmente tú no tienes capacidades para esto. Y cuando te das cuenta, Karen, ya ese es un paciente o un niño o un adolescente que viene maltratado desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la autoestima. ¿Cuántas mujeres no hay brillantes, pero de repente no han tenido esa persona que de repente le dice, o mismo hombres, o que le digan, yo creo en ti, sé que en algún momento lo vas a lograr, vamos a intentarlo de esta forma, de la otra forma? Y en el caso tuyo que trabajas también con adultos, te darás cuenta que esos adultos llegan muchas veces que no creen en ellos. Así es, y muy aparte de que no creen en ellos, es como que si han metido esa barrera, es que yo no puedo. Y es Así, como que sigo esto o hago esto porque es lo único que me enseñaron o es lo único que yo puedo. Y cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta de que tienen muchas otras habilidades, otros talentos escondidos que nunca fueron explotados. así es. Entonces, es aquí y van porque ya se sienten depresivos, se sienten ansiosos. Siempre empiezan por esa parte de su estado de ánimo porque no les cuesta socializar con los compañeros de trabajo o se Así, sienten más inferiores que su pareja. Y cuando nos damos cuenta, decimos, bueno, aquí hay algo que no encaja. ujú, tal Entonces, cual. empezamos exactamente y empezamos a buscar a ver cuáles han sido tus limitantes desde tu etapa de la niñez, vamos viendo cuáles han sido en tu etapa de la adolescencia y vamos armando este rompecabezas para encontrarles y ayudarlos a que puedan ser ellos mismos sin que la sociedad o que sin que el entorno en el que se desarrolle los quiera cambiar, porque muchas veces vienen, es que yo necesito cambiar para poder estar con alguien o necesito cambiar para que me acepten en el trabajo. Entonces, no Exacto. necesitas tú cambiar, sino necesitamos que ese entorno se adapte a tu manera de ser, a tu manera de pensar, a esa creatividad que tú tienes que muchas veces no fue explotada, no fue encontrada, que nos va, que nos va a poner esa barrera, porque si no sabemos, tenemos esa barrera de que nos meten de que no puedo. ¿Por qué? Así Porque es.
en la escuela a mí me decían que yo era vago o me decían que Ujú. yo era dejado y ya se quedan con eso, es que yo soy vago. O es que como tenía no, es que yo eso no puedo. Ni siquiera si el intento, sino que El yo era, no, intento. eso no puedo. Sí, y muchas veces muestran en la infancia esa resistencia académica, pero es por lo que tú comentas, porque lastimosamente no estamos dando esas herramientas. Y algo importante, cuando esté hablando un poco acerca de la sospecha, vamos a ver algunas características. No es asustarse, es saberlas identificar para poder ayudar. Siguiente. Y me encanta este enfoque porque estamos haciendo ese enfoque no solamente de la infancia, del adolescente, sino también ese adulto que muchas veces olvidamos en el camino. ¿Qué importancia tiene conocer o sospechar? Ya la había hecho la pregunta y la respuesta es sí, tiene una importancia importante. Siguiente, ¿por qué? Porque cuando sospechamos podemos identificar una variante, podemos identificar que algo no está, que algo no está desarrollándose como debe estar plasmado y eso es importante. Neurodivergente no solamente es una persona que de repente uno dice, no, está fuera de lo normal. Ojo con eso. No, señores, está fuera, tienes una variante del desarrollo y es importante entenderlo. Que tenemos que tener señales tempranas, identificarlas, sí. ¿Para qué? Para hacer una detención importante y sobre todo un camino al autoconocimiento, que entender que esa persona, ese ser, se identifique también como persona, que pueda identificar su habilidad, pero también que pueda identificar su debilidad, no como muchas veces se plantea, para etiquetarlo, para hacerle un diagnóstico, para apartarlo. No, cuando tú tienes una debilidad es realmente trabajarla para poder integrarte, porque uno mismo tiene que conocerse. Yo soy de las que digo, un simple ejemplo, si estamos en un restaurante tipo buffet donde cada quien puede elegir la comida que quiere comer. Si tú te conoces e identificas tus sabores, identificas lo que te gusta, evidentemente tú vas a ir a la mesa que te está brindando esa comida. Pero si tú todavía no estás identificado, estás indeciso, ¿para dónde vas? ¿Para qué mesas vas? ¿Para la comida mexicana? ¿Para la comida ecuatoriana? ¿Para la comida venezolana? Porque no vas a saber qué elegir. Y de ahí la importancia de trabajar también con los neurodivergentes en su autoconocimiento. ¿En qué soy yo bueno? Fíjense, cuando yo conocí a Noemí, que hemos trabajado, las dos tenemos, como dice uno, sus características, pero el conocer las características de cada una, con Karen, ¿qué nos ha permitido? Unirnos y fortalecer esas habilidades y crear esto que es tan maravilloso como es dar y ir dando a conocer cada vez más. Karen, no sé si aquí quieres agregar algo de la parte de los adultos, porque es importante ese autoconocimiento, no solamente desde la infancia, sino porque tú misma lo comentábamos cuando estábamos como dice uno, detrás de pantalla, detrás de escenario, de repente ese adulto que llega y no sabe qué es lo que le está pasando. Mira, fracasos, muchas veces divorcio, no se concentran en un solo trabajo y te llegan y te dicen, doctora, yo he pasado por miles de trabajos y no encajo en algo, ¿no? Y yo pienso que de ahí la importancia de autoconocerse y saber qué puedo explotar y qué puedo explotar de mí y qué debo mejorar de mí. Es así, y muchas veces les suelo hacer esa pregunta y se quedan en blanco. Es que no sé. O sea, es como que, es como tú decías, voy al restaurante y si yo sé que me gusta las parrilladas, pues me inclino por donde encuentre las variedades de carne para la parrilla. Pero hay personas que ni siquiera esto saben. Tú les haces esa Sí. pregunta y se quedan como que, ay, no sé, cuál quiere. Y es como que yo sé que es bueno conocer cosas nuevas, probar nuevos sabores, pero de cierta manera tú ya sabes por dónde te inclinas más. Y lo mismo sucede, vienen a consulta los adultos en este mundo de que es que no sé qué me pasa. Ujú. O sea, ya he fracasado con mi pareja, he fracasado en a nivel laboral, mis compañeros me rechazan o simplemente vienen porque detectan o sienten de que su hijo está teniendo algún problema y cuando se empieza el tema de
como quien dice, de la entrevista inicial, yo noto la cara de ellos de como que, pero si yo era así, pero eso también me Sí, pasaba a mí. Y es como que solitos se van etiquetando y se van diciendo y uno ya les nota el rostro de que, pero si yo también, y terminan diciéndome, después yo también quiero que usted me atienda, que me haga la valoración, porque con lo que me ha preguntado de mi hijo, sospecho de que yo también encajo o tengo alguna dificultad. te Entonces, tú identifican. vas viendo y se va. Sí, y se van identificando y muchas veces ellos sienten de que, wow, porque no supieron decirme en realidad qué era lo que me estaba pasando, he tenido todos estos fracasos y a veces ya vienen de profesional tras profesional tras Así es. profesional, eh, indicándoles, poniéndoles medicación, esa medicación no les ha servido y nunca han encontrado o le han dicho, sabes qué, tal vez puede ser una persona neurodivergente que tiene sus fortalezas, pero también existen estas debilidades que hay que fortalecerlas para que puedan funcionar de una manera correcta. Así es, tal cual. De acuerdo contigo y lo demuestro en la foto, donde hay varios niños, son 4 niños, pero todos jugando de una forma diferente, todos explorando de una forma diferente, y de ahí la importancia de conocer de que no todos somos iguales y que esto no es para etiquetar, sino también para fortalecer. Siguiente. Una de las características que también vamos a encontrar y que nos vamos a dar cuenta es que siempre en lo que es el neurodesarrollo tenemos que tomar en cuenta que es progresivo, es ordenado, es secuencial, pero existen variaciones individuales que no debemos pasar por alto, pero que debemos entender cuando existen, que este desarrollo va cefalocaudal, es decir, de la parte de arriba hacia la parte de abajo y próximo distal. Y eso nos va a identificar de repente qué puede estar pasando, qué podemos observar y qué podemos ver. Esto es en la parte pediátrica, pero que es importante saberlo porque muchas veces queremos como que el niño corra y no nos hemos dado cuenta que ni siquiera ha gateado, ¿no? Y esto es parte del desarrollo. Siguiente. Otra de las características importantes que tenemos que saber, que para el desarrollo el ser humano es un ente y es importante que tenemos que tener una maduración neuromuscular, que la maduración va a fijar esos límites, que hay un patrón que puede ser predecible, que es posible establecer ciertas normas y que existen diferencias individuales. Y lo puse a través de la foto. Esta es una foto en donde vemos muchos girasoles, pero cuando usted está en un cultivo de girasoles, usted se va a dar cuenta que a pesar que están en el mismo terreno, con los mismos nutrientes, recibiendo la misma inclinación del sol, la misma lluvia, cada uno va a brillar de forma diferente. Cada uno va a tener su propia luz para brillar. Y eso es lo que yo quiero recalcar aquí, porque muchas veces cuando decimos, yo abrazo a un neurodivergente, lo abrazo, pero no lo entiendo. Lo abrazo, pero lo que hago es criticar el comportamiento. Lo abrazo y no pido eso ayuda, no ayudo a identificarla. Y lo que comentaba hace ratico Karen, no es solamente la medicación que como médicos, que como especialistas vamos a colocar. Si tenemos un paciente medicado, pero que no se entiende, que no se le ha identificado por lo que está pasando, que no se le identifica el proceso, que no se ayuda al entorno, porque muchas veces pasa que va la mamá con el niño, pero ese padre no va. O viceversa, va el padre, pero la mamá no va, ya sea por múltiples razones socioeconómicas, culturales, laborales. Entonces, ese padre sale convencido, yo voy a ayudar a mi hijo, a mi adolescente, pero cuando llega a la familia se consigue con las barreras sociales. Es que él es así porque él se parece a su tío. Es que él es así porque él ve mucha televisión. Es que él es así porque él no come bien. Es que él es así porque la maestra lo tiene agarrado con él. No, señores. La importancia es también que ese médico sepa guiar a esa familia para que todos puedan ayudar a este niño que me va a llegar a esa edad de adultez, Karen. Así es. Y ahí es cuando se ven y ellos dicen, pero tal vez yo soy diferente. ¿Qué será que yo soy raro, que por eso no quieren juntarse conmigo? ¿O será que por eso yo no entiendo cuando, por ejemplo, me dicen un sarcasmo o me dicen o me están haciendo una broma?
Entonces, ahí es cuando se denota y por eso es lo importante de que desde la adolescencia, perdón, desde que la niñez incluso, se los vaya adaptando, no, ni tanto adaptando, sino que más bien se los vaya dándole las herramientas, esa es la palabra, dándole las herramientas para que en su vida adulta puedan desenvolverse. Así es. Siguiente, Karen. Para ir avanzando, si la gente quiere, las personas que están, quieren hacer algunas preguntas, evidentemente estamos haciendo esto dinámico, haciendo este enfoque no solamente desde el punto de vista infantil de adolescente, sino también del adulto, que es tan importante y que no debemos nunca rezagar. Eso es importantísimo. Estas imágenes las traje para recordar que también hay factores que influyen en nosotros como seres humanos, como es la parte genética. Tan importante esa gestación, ese embarazo, la importancia de cuidarse de la fecundación. Muchas veces cuando yo hago esta pregunta, cuando estamos dando clases, cuando estamos en seminario, ¿es importante el niño cuando nace o antes que nace? Y siempre la gran mayoría responde después que nace. Y pues no es así. Un niño antes que nazca, cuando está formándose, tiene una importancia importante. ¿Por qué? Porque pueden haber tóxicos que hacen daño y que influyen en ese embarazo. La misma depresión materna que muchas veces la gente no lo comprende. Eso es importante tomarlo en cuenta. La alimentación, esa alimentación que es importante. Mira, el amor todo lo transforma, aunque uno no lo crea. No solamente, como les decía, es etiquetar a esa persona como neurodivergente, sino saber acompañarla, saber integrarla en la sociedad, dar ese apoyo. Usted ahorita es jefe de una empresa, yo voy a contratar a una persona neurodivergente porque tengo que darle la oportunidad, no cerrarle la puerta, como pasa muchas veces con esas madres cuando tienen un niño con autismo, con TDAH, que llegan a una parte académica y el plantel lo primero que hace es, pum, cerrarle la puerta porque yo no sé cómo se trabaja con esto. Y no es así. La parte del medio ambiente influye también mucho en esto y evidentemente cada vez más tóxicos los tenemos en la fruta, en la alimentación, hasta en la misma ropa. Y de ahí la importancia de nosotros cada vez entender los procesos para poder ayudar y entender que hay factores de riesgo que pueden influenciar en esto, que esto no es que yo decidí ser neurodivergente. Ay, no, yo me paré un día y bueno, quiero ser neurodivergente. No, señores, esto tiene un contexto mucho más allá y de ahí la importancia de que cada vez seamos esa voz que replica, esa voz que ayuda, que impulsa a seguir, que independientemente de donde estemos, Karen está en Ecuador, Noemí en Perú, Javier en España, mucha gente, yo en Venezuela, los que están en México, pero trabajando. Y si nos vamos uniendo, vamos alcanzando los objetivos, Karen, porque eso es lo que queremos. Así es, lograr que se sienta de que estamos en una misma lucha y lo que queremos es que sean parte de también y no que les cierren puertas en las unidades educativas como tú decías, porque sucede mucho eso. Ah, no, es que tiene un TDAH, mejor no porque yo no sé cómo manejar con su Uh comportamiento, -huh. yo no sé cómo manejar con su conducta. Entonces, abrirles esa puerta, incluso desde el punto de los con autistas, no porque es autista yo no sé cómo manejar, o si no le ponen un maestro sombra, no le damos cupo en la unidad educativa. Entonces, no tenemos que fijarle esta etiqueta. Ah, no, es, o como él lo aceptan, pero como él tiene un TDAH, tiene un problema en el aprendizaje, ya le vamos a hacer todo distinto su parte educativa. Y no es así, simplemente tenemos que brindarles la herramienta para que ellos puedan trabajar y funcionar de una manera acorde dentro de dentro de ese mismo entorno. No tenemos que cambiarlo a él, sino tenemos que Así es. adaptar al entorno para que se ajuste a las necesidades y se ajuste a tener un ambiente de armonía donde todos compartan y todo fluya de una manera acorde.
Así es. Por aquí hay un mensaje muy bonito de Daniela Castro que dice: qué hermoso es abrazar nuestra divergencia y comprender lo que está en nuestro entorno para poder proveer de herramientas a nuestros profesores y padres, para que muchas veces a nuestros niños y adolescentes que presentan barreras se le permita ser una persona funcional para nuestra sociedad. Y de eso se trata. Por aquí también nos dicen saludos de Guatemala, y la misma Daniela Castro también dice: desde la educación especial, las barreras no las tienen nuestros niños y adolescentes, sino el contexto, y debemos ayudarlos. Y Mónica Chan desde Guatemala, y desde Colombia, Daniela. Siguiente, para seguir continuando, eso es lo que queremos, que sea bastante dinámico y que nos puedan permitir. Cuando hablamos de sospecha, ¿qué queremos nosotros enfocar o cuál es el objetivo de esta charla junto con Karen? La sospecha es aquello que nos permite ver algo que está pasando y que de repente puede ayudar. Y ojo, que no solamente es para diagnosticar un autismo, un TDAH, sino que también puedes tener un paciente con discapacidad visual. Muchas veces nos ha pasado que a los 12 meses nos damos cuenta que ese paciente tiene una discapacidad visual, la discapacidad auditiva, un trastorno específico del lenguaje. Entonces ustedes se van a dar cuenta un poco. Por lo menos hay señales que ya se pueden identificar antes de los 12 meses de edad, que uno dice algo puede estar pasando, ¿cómo ayudo a este niño? Como es la pobre interacción con los padres o los hermanos, no extiende esas manitos, ese escaso contacto visual que es importante, o deterioro en el seguimiento visual, que mucha gente asocia este escaso contacto visual solo con autismo, y pues no, esto puede ser un paciente que tiene una discapacidad auditiva, perdón, visual, y puede tener este escaso. De ahí la importancia de determinar qué es lo que está pasando. Esa falta de expresiones preverbales, esa falta de vocalización típica a los 6 meses de edad, muchas veces ese balbuceo, puede existir un retraso en ese desarrollo psicomotor que uno ve y dice: ay, este pacientico no me está sosteniendo la cabeza a los 3 meses de edad, no se voltea de un lado para otro. Llanto no justificado, ese niño que de repente es irritable, que llora, 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 y llora por todo. Si lo bañas llora, si no lo bañas llora, si come llora, todo es a través del llanto. Entonces, ojo con esto, porque se confunden mucho con cólicos intestinales, y este paciente de repente lo que ya te está hablando es que tiene un trastorno en el procesamiento sensorial. Entonces, de ahí la importancia de prestarle atención a estos signos. No sé, Karen, si quieres agregar algo aquí. Sí, y es muy importante eso porque, como decía, muy muchas veces los pasan inapercibidos. Ujú, Uno hace la pregunta y a los cuántos meses balbuceó, cuántos meses empezó a gatear. Ay, es que soy yo, no me acuerdo. Pero ujú. sí, dentro de lo normal, o no, creo que no lo hizo. O yo lo puse acá en Ecuador, y me imagino que allá también utilizan mucho los andadores. No, es que Sí. yo no quería que se ensucie porque, y yo nomás lo puse en andador y él nomás caminó. Y dejamos una parte muy importante que luego se ve con las dificultades en el tema de la escritura, el hecho de que no dejamos que gatee porque muchas veces no, porque se va a ensuciar, porque se va a golpear, porque va a coger algo del piso. Entonces, no, necesitamos esta parte muy importante que a veces la pasamos inapercibida, el hecho de que no gateen. Sí, igual esa exploración que muchas veces uno le pregunta, Karen, esa importancia que tiene que el niño se vea las manos, que se meta las manitos en la boca. Entonces muchas veces los padres, por desconocimiento, de repente le ponen esas manoplitas son como unos saquitos en las manitos para que no se exploren, y esto tiene importancia luego en lo que es la motricidad fina. Entonces, en esa misma escritura, en ese mismo reconocimiento de su cuerpo, porque él ahí se está explorando. Entonces, fíjate que muchas veces nuestro desconocimiento puede influir en el desarrollo en estos niños, ¿no? Así es, sí, es muy importante eso, el hecho de que no hay que ponerle guantes, acá se llaman guantes, le Ah, ponemos ok. guantes, les ponemos medias, entonces, y no lo dejamos que ellos se exploren, que ellos se metan los dedos a la boca, porque esa es su manera y ese es su contacto de que están conociendo incluso su cuerpo y conociendo cosas nuevas, Así porque es. ya agarran alguna textura y ahí nos damos cuenta de, esa textura no le gustó. ¿Por qué será que esa textura no le gustó? Podemos ir viendo señales de sospecha de que, bueno, sí, está bien
o sí, algo no me encaja, de que tengo que tener esta sospecha de que qué puede pasar después. Así es. Siguiente, Karen, para ir avanzando, las preguntas que tengan pueden ir haciendo. Esto también es importante, el sueño. No le prestamos atención al sueño en la infancia y le prestamos atención al sueño en la adultez. Muchas veces uno de las características que de repente esa persona neurodivergente que tiene son esas alteraciones en el sueño, que pueden ser para conciliar el sueño, es decir, cuando te quieres dormir o despertares nocturnos o ese insomnio que te puede venir acompañando. Puede haber también conductas muy tranquilas o aumento en la actividad motora. Y ojo con esto, porque me suele pasar que hay mamás que dicen, ay, dejé al niño en la cama, doctora, y pude hacer todos los oficios de la casa, pude lavar y el niño estaba en el mismo lugar donde lo dejé. Ojo con esto porque muchas veces hemos tenido niños que se han diagnosticado hipotiroidismo, ojo con eso, que es una enfermedad endocrina, porque el paciente de repente el llanto es débil, es muy tranquilo y cuando nos damos cuenta, este es un paciente que puede tener un hipotiroidismo. También pasa el extremo, ese aumento de la actividad motora en recién nacido. Ese niño que lo dejamos en la cama y recta como un gusanito, por decir el ejemplo, ¿no? La forma de la rentación y entonces la misma mamá te dice, lo dejé aquí en la esquina y apareció en el otro extremo. Fijación a los estímulos luminosos, pero de forma exagerada o a los estímulos de movimiento. Entonces, muchas veces yo le digo a los padres, cuando usted tenga un móvil, que son esos como juguetes que dan vueltas, que tienen colores, que tienen luces, fíjate, es normal que tú lo veas, lo aprecies, pero de repente no es ese niño que se queda inconstante, puede estar horas viendo estos estímulos luminosos, no llora hasta extraño, no tiene como ese despegue si mamá lo agarró papá o lo agarró un extraño, no hay como ese llanto, como decir, ese llanto de defensa. Y estos son, fíjense, cosas que ya debemos sospechar, algo está pasando y cómo ayudar. No es para estresarnos, no es para caer en un estrés, pero hay que ver, ¿esto es una conducta que la tiene permanente o esto es una conducta que simplemente estoy viendo en el momento? No sé si quieres agregar algo aquí, Karen. Sí, pero también es muy importante que sí, que sospechemos, pero también existe la otra parte en que exageramos, Exacto, como que a la mínima y decimos, no, es que ya lo tiene, porque cumple las características, porque ya vi que tiene todos los síntomas. No, tampoco exacto. debemos de alarmarnos en ese sentido, sino que ir viendo, ir identificando para ver, para poder determinar alguna situación. Y aquí quiero poner un pequeño ejemplo. Mi último sobrino tiene autismo de grado 1. Él cuando era bebé lloraba por todo. Créeme que lloraba porque lo mirabas, porque no lo mirabas, por si lo tocabas o si no lo tocabas. Su fuente de apego era solo la mamá. Era mamá, papá y conmigo. Eran con las tres personas que él no lloraba si lo cogía. Pero venía, por ejemplo, mi mamá a cogerlo y era un llanto que no paraba. Por ejemplo, las tetas, los biberones, él nunca lo cogió. Solamente era el pecho y no quería soltar, ya iba a cumplir 2 años y quería seguir cogiendo, tomando pecho porque no toleraba ninguna textura a nivel de alimentación. Así es. A lo único que logramos en ese entonces fue a los tallarines. Era como que esa era la textura que le gustaba, pero tú le dabas una crema de alguna cosa, no. Era el grito, el llanto. Nos fuimos una vez de viaje a otra ciudad. Créeme que yo le ayudaba a mi cuñada porque ya me daba angustias de que lo miraba y lloraba, no pegaba con nadie. Las noches para él fueron las peores porque, claro, no era su casa, no era su cama, no era su almohada. Entonces era llora y llora. Y yo creo que ya se quedaba dormido de tanto llorar, de cansancio en verdad de llorar. Cansancio. Entonces eran como que pequeñas señales que sí, como profesional yo decía como que no me encaja, pero venía esa otra parte de que no, 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 todo está bien. O venían los otros y decían, no, es que él es muy mimado, por eso es así, porque como solo pasa con la mamá, no lo suelta, por eso es así. Y yo decía en mi cabeza como que no precisamente, hay algo aquí.
Pero como te digo, muchas veces viene esta resistencia de que no, ya se le va a pasar. Aunque en el fondo sabía de que, bueno, ya tengo estas sospechas, ya tengo estas señales de que me están dando una alerta de que aquí pasa algo Así y es. que lo puedo ayudar a que pueda desenvolverse de una mejor manera, de una manera más acorde. Y algo importante, Karen, que estas sospechas que estamos hablando aquí, estos síntomas que estamos dando, es no solamente que lo identifique de repente un padre de familia, sino de repente hasta un cuidador. Hay países de Latinoamérica donde nuestros hijos salen temprano a ese maternal o a ese cuidado y de repente esa persona que lo cuida no es que está haciendo un diagnóstico, pero está determinando algo. De repente ese llanto que no vemos porque muchas veces como padre pasa que uno deja al niño en la mañana y lo va a retirar en la tarde. Y eso ha pasado personas que trabajan. Y esto es importante, esta identificación es por eso. Siguiente. Otra de las sospechas importantes no responde al llamado de su nombre o hay un llamado a una atención selectiva. Atiendo si me interesa algo. No señala para pedir un objeto y si señala no lo hace con intención al interlocutor de verlo a los ojos. No muestra interés por los juguetes ofrecidos y si muestra interés le da un contexto al juguete totalmente diferente para el que tiene esa función, ese juguete, poca o no limitación. No le prestamos atención a la imitación a los niños y es importante que ese niño nos imite cuando estamos hablando por teléfono, hacer como que están cocinando, como que se están comiendo algo. Ojo con esto porque también tenemos que estar pendientes de ese juego simbólico a los 24 meses de edad o a los 2 años de edad, que también podemos ver ciertas diferencias. Siguiente. Y por supuesto, este paciente va creciendo, como lo dijimos, no solamente es esa edad temprana, sino aquí en esta foto me recuerdo lo que está hablando Karen ahorita, esa selectividad de alimentación que puede existir y no solamente con las texturas, con los olores de los alimentos, con los colores, con las mezclas. Tenemos que ver eso, que algunas veces lo que hacemos es rápidamente etiquetar, ay, es un berronchudo, es malcriado, es que ese niño, esto no, muchas veces esa sensación de mezclar las cosas, por lo menos aquí hay gente que muchas veces mezcla lo que es el arroz con la caraota y hay gente que no le gusta, simplemente quiere su caraota de un lado y quiere el arroz del otro y muchas veces esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, no, entonces no estamos abrazando a la persona o no estamos abrazando a esta persona que de repente tiene una condición o necesariamente tiene, o tiene una variante en ese desarrollo. Esa falta del juego simbólico que les hablé, muchas veces no hay reciprocidad de las emociones y ojo con esto, no quiere decir que no siente las emociones, es que de repente no me la está identificando, de repente no la entiende y eso tenemos que entenderlo y saber explicarlo. Pueden haber reacciones exageradas ante situaciones comunes. Un ejemplo, simplemente se puso un límite y este niño hace una reacción o esta persona hace una reacción exagerada ante la cierta límite que se están colocando, de repente el no te bañes ahorita o no puedo comprarte esto y vemos que puede haber estas reacciones exageradas, el uso peculiar de los juguetes que yo lo dije, no seguimiento de esas órdenes que es normal, ojo. Ningún niño, ningún adolescente de repente tú le dices, no hagas esto y va a dejar de hacerlo a la primera. ¿No? Ojo con eso, pero no. Cuando nos referimos a este seguimiento de órdenes, ese seguimiento constante, como decir ejemplo, no hace caso a nada. Ojo con esto porque muchas veces creemos que los niños sean robots o que los adolescentes sean estatuas que no se muevan, que hagan caso al 100%. No, ellos son unos entes, ellos son personas, ellos tienen criterios propios, ya tienen ciertas ideas, van conociendo al mundo, no tienen la experiencia. Entonces, ojo con esto de no seguimiento de las órdenes, que no sea tan tácito, que se entienda, porque muchas veces pasa, el niño de repente está explorando, tiene múltiples estímulos y de repente tú le dices a ese niño no toques y él quiere tocar porque, bueno, quiere explorar y no quiere decir que ese niño no te haga un acatamiento de órdenes porque, bueno, tenga alguna condición o no. No sé si quieres agregar aquí, Karen.
¿Cómo Sí, vamos de tiempo? y aquí también hay que tomar en cuenta que muchas veces, como tú decías a un inicio, puede ser que por problemas auditivos no escuchó que le estás dando una orden, Así o es. que no existe o no le damos la orden correctamente, sino que muchas veces nosotros asumimos que la otra persona nos ¿Entiende? entendió y ya decimos, no, es que no hace caso, es que es necio. Entonces también hay que ver ese punto de vista de cómo nosotros le damos la orden. Claro, si nosotros le damos una orden alterada, enojada, va a ser menos asertiva de que ese niño o que ese adolescente nos haga caso, Así es. a que si nosotros le damos una orden más asertiva. Y sucede mucho que a veces decimos tres órdenes en uno. Imagínate tres órdenes complejas que ni nosotros mismos las supimos cómo estructurarlas, que cuando reaccionamos decimos, pero ¿por qué no nos hizo caso? Y pues, no, pues es que en verdad yo se la di mal ahora. Sí. Pero antes de eso ya nosotros regañamos, ya nosotros juzgamos que sí, que es un necio, que no nos hace caso, que se hace el desentendido. Y no, tenemos que ver también la otra parte de cómo nosotros se la dimos. Sí, y algo importante, tratar de que esas órdenes sean claras, sean detalladas, sean precisas y dar como comando, porque tú comentabas, muchas veces uno pone este ejemplo, mira, quiero que vayas al cuarto, organices tu cuarto, coloques tus zapatos en el closet, organices tus zapatos, luego vayas a la cocina, hagas tal cosa y después vienes y me haces esto. Mira, yo creo que yo me perdí ya nada más en organizar el closet. Entonces, y eso hay que entenderlo porque es así. Y muchas veces llegamos adultos, mira, que también nos pasa que nos da esto y esto y uno no puede. Entonces, eso no quiere decir que este niño tenga un problema, sino que uno también como adulto tiene que evaluarse, tiene que regularse. Muchas veces llevan al niño a consulta porque el niño es agresivo y el papá le hacen una llamada y pega cuatro gritos y dice cuatro groserías. Entonces, ojo con esto porque nosotros los adultos somos ejemplos para estos niños. Siguiente. Y este niño va creciendo. No se queden estos 24 meses si llega a estos 36 meses, en donde ya podemos ver unas alteraciones específicas en esa comunicación. Podemos tener alteración en esa comunicación verbal o no verbal, o hablante o no hablante, como lo quieran definir. Puede pasar, y ojo, no todo paciente con una alteración en la comunicación es autismo. Yo quiero recargar eso. No todos los pacientes con una alteración en la comunicación es autismo. Tenemos niños con maltratos que pueden tener una afectación en su verbal, en su expresión, ¿ok? Ojo con eso. Respuestas al llamado selectivo, como yo lo había dicho, fracaso esa sonrisa social para compartir cierta forma de placer. Entonces, este fracaso en la sonrisa social no solo se ve en autismo, recalco mucho esto porque muchas veces todo es autismo, autismo, autismo y no le damos tiempo a pensar a los demás. Existe la depresión infantil, existen los niños que son maltratados en su casa, niños que tienen abusos. Entonces, de repente, esto hay que entenderlo y hacer la diferencia. No solamente una persona que no se ría, ay, es porque yo soy autista o porque yo soy neurodivergente. No, hay que ver qué está pasando e ir un poco más allá. Esa imitación limitada que ya la dije, esa falta de interés muchas veces por sus iguales, por sus pares. O quiero tener una relación con niños más grandes o muchas veces niños más pequeños. Y muchas veces esto también lo vemos en las personas con ciertas discapacidades cognitivas, que de repente busco niños menores o niños mayores a mi edad. Falta de interés por sus iguales, ya lo comentamos, ausencia de acciones, por ejemplo, mostrar un juguete o querer jugar, compartir, tiendo un poco más al aislamiento, que es otro mito que quiero desmitificar aquí. No toda persona que se aísla tiene un trastorno del espectro del autismo. Muchas veces tenemos niños con capacidades, discapacidades, niños que han sido abusados, niños que han sido maltratados. El autoestima, nadie habla de la autoestima del ser humano. Y el autoestima es una de las cosas que ahorita tenemos que hablar. Y yo sé que Karen entiende esta parte también, porque muchas veces vemos ese adulto que de repente está apartado, de repente es ese adulto que no quiere conversar, pero ¿qué pasa? Que este es un adulto que viene con una mochila en donde la familia, cállate que no estás diciendo nada bueno, ahorita tú no hables que está hablando el adulto, no quiero que opines,
vas a opinar eso y te van lesionando esa autoestima y te van lesionando esa autoestima y en un momento que ya tú no crees ni siquiera en ti. Preferencias por actividades solitarias, entonces esa persona que tiende, muchas veces la gente dice, este adolescente tiene un uso excesivo en la tecnología, tiene ese uso excesivo y nadie analiza por qué. Porque de repente es ese mismo niño que de repente quiere llegar, conversar y comer, lo que hacemos es jugarlo, lo que hacemos es criticarlo. ¿Y qué prefiero yo? Irme a la tecnología, que de repente me escucha, que de repente consigo esos amigos, entre comillas, pero son los que me están escuchando. Entonces, como adulto, esto es a la reflexión, porque tenemos que también sentarnos y ver qué estamos haciendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, porque ellos van a crecer, ellos no se van a quedar en esa etapa y en esa infancia. La infancia es una etapa muy bonita, es una etapa muy susceptible, es una etapa muy frágil, pero a la vez una etapa que si se desarrolla con armonía, con amor, con comprensión, con comunicación, podemos lograr adultos felices, adultos integrados. Muchas veces nuestras frustraciones de adultos se los pasamos a los niños. Esas relaciones con los adultos que pueden ser excesivas o con indiferencia. Entonces, fíjate que estamos hablando de esto de la parte de la infancia, de la adolescencia, pero sé que Karen desde el punto de vista de adulto también lo ve, porque de repente es ese adulto que de repente no se sabe expresar o que no quiere expresar. ¿No es así, Karen? Así es, sucede mucho que prefieren ellos estar callados a dar su opinión. ¿Por qué? Porque ya vienen de una infancia, una adolescencia donde les decían, no, cállate, que están hablando los adultos, tú no te metas, es que tú no sabes, porque se da la típica, tú no sabes. Y es que como tú no sabes, no puedes hablar. Y no falta el compañerito que escuchó esto, que los papás lo maltratan, le dicen ese tipo de cosas y optan esa misma conducta para seguirlo rechazando en la unidad educativa. Y así ya pasa y lo siguen rechazando en la universidad. Entonces ya se van quedando con esa autoestima que va bajando, que va bajando, que va bajando. Y como yo les suelo decir, llegan al subsuelo y ahí es cuando dicen, ya no puedo más, Así es. ya no puedo más y necesito ayuda. Y van Karen, por ayuda y van por una ayuda porque se sienten mal. así Vemos es. con una depresión, vemos con una ansiedad, pero todo Ansiedad. esto ha sido por una baja autoestima y que de esa baja autoestima se ha desarrollado otra cosa y así vamos viendo ese círculo hasta que llegamos como que al centro y decimos, bueno, por esto hemos llegado a lo que estamos ahora. Y muchas veces, Karen, llegan a especialistas equivocados y es cuando comienza ese camino de forma tortuosa, porque entonces de repente es una medicación, es el fracaso en una cosa y nadie está entendiendo cuál es la base realmente o la raíz del problema. Y tú mismo lo dices, empezamos a diagnosticar depresión, ansiedades, los mismos trastornos obsesivos compulsivos, mismos trastornos de pánico, esas ansiedad, fobias sociales. Entonces empezamos esas etiquetas y no nos damos cuenta de repente cuál es la base que puede llegar a tener este paciente y no entenderlo, la importancia del saber hablar y de cuidar esa autoestima para poder florecer. Igual pasa con los pacientes que alinean de repente los juguetes y de repente alinean los juguetes y después quieren todo en orden y nadie piensa en un trastorno obsesivo compulsivo, sino a lo largo de la vida cuando ya este paciente ha pasado por muchas cosas. O lo Siguiente. mismo sucede con el síndrome de Tourette. Es como Ajá, lo dicen, no, es que es autismo. sí, Es sí. autismo y lo encasillan ahí. Así, Cuando va pasando, nos damos cuenta de que, bueno, pero no encaja dentro de un autismo. así es, Entonces, también hay que tomar en cuenta ese, porque ese es uno de los que menos se toma en cuenta. así es. Lo primerito que De hacemos hecho, es de autismo. hecho, Karen está dentro de los diagnósticos diferenciales y tú lo dices, es el que menos se toma en cuenta. Sí, Porque la gente tiene un conocimiento errado con el síndrome de Guillain de la Tourette que cree que este es un paciente que va a comenzar con los movimientos desde un principio y muchas veces no. Los movimientos pueden aparecer, a la larga. a la larga. Y Igual. suelen ser en momentos estresantes. Suelen empezar ahí. Hay un momento estresante
empiezo con los movimientos. Y se desencadena, y se desencadena. Así es. Otra de las alteraciones importantes que vemos es esa resistencia a los cambios de situaciones, una mudanza, un cambio de rutina, de repente ese juego repetitivo que tengo con un juguete, puede manifestar hipo o hiposensibilidades a los sonidos, al tacto, a los estímulos visuales, a los estímulos propioceptivos, las estereotipas que pueden presentarse, que ahí comenzamos, porque de repente uno dice que un movimiento es una estereotipa y de repente es un movimiento involuntario de un tips que se va a comenzar a desarrollar. Alteraciones en la motricidad, olvidamos las dispraxias motoras que pueden haber, las dispraxias en la coordinación. Entonces, de repente, lo que hacemos es como encasillar a ese niño, hacemos, pero no le prestamos la ayuda que es completamente necesaria. Por aquí hay un comentario, Karen, que no lo quiero dejar pasar, que dice, totalmente de acuerdo, nuestro lenguaje puede aumentar o disminuir la autoestima de nuestros pequeños y adolescentes, los rótulos, las etiquetas pueden marcar y es tarea del cuidador, progenitor y equipo de apoyo también potenciar esas neuronas espejos de aquellos chicos que tenemos a nuestro cargo. Es así. Yo pienso que uno con la palabra puede ayudar o hacer mucho daño. O destruir, como se dice. O destruir. Así es. Siguiente, Karen. Para ir avanzando y después compartir un poco con el grupo. Hay cosas que son importantes. La neurodivergencia no desaparece, se transforma. Yo creo en eso, en que no es que yo decidí un día transformarme en neurodivergente, no, la persona tiene esas características y hay señales que tenemos que entender. La fatiga crónica con enmascaramiento, porque pasa sobre todo en el sexo femenino, por ese camuflaje social, por esa obligación social, que era lo que decía Karen al principio. No es cambiarte tú para aceptar a la sociedad, es un poquito de todo. Esa ansiedad, esa depresión recurrente sin una causa clara, porque ya lo que hemos venido hablando, vienes luchando contra un proceso, contra un sistema, contra todo. Dificultades para organizar lo que es la parte de la gestión del tiempo, la planificación, la organización, esas funciones ejecutivas que le exigimos muchas veces tanto y que muchas veces entendemos poco, porque queremos que niños de 3 4 años sean estructurados, sean mejor organizados que un adulto, cuando nosotros los adultos muchas veces ni se respetan las luces de tránsito. Por ahí se los dejo. Esa sensibilidad sensorial extrema, esas oficinas ruidosas que muchas veces bloquean esa parte, ese bloqueo mental. Por eso es que hay que entender al neurodivergente, porque yo mismo soy dueño de una empresa, ¿por qué no puedo hacer un área que puedan ellos trabajar de una forma tranquila? Y eso no quiere decir de que yo esté cediendo o que esa persona sea exigente o sea malcriado, sino entender ese mismo autodiagnóstico tardío que está pasando. ¿Y por qué me llegan a Karen? ¿Por qué le llega a Karen ese adulto? Porque de repente pasaron por estos filtros y no fueron identificados. Y hoy en día, gracias al contenido, a lo mejor en redes sociales, de los cursos, de los médicos que se están actualizando, de los maestros, de la misma familia, llegamos a diagnósticos de adultos ante TDAH y autismo. Eso está pasando. Hay desregulación muchas veces emocional, esa impulsividad no intencional, que es lo que decíamos ahorita, es que no sé qué tengo, no sé por qué actúa así, pero la gente a través del habla hace más daño que ayudarlo a construir. Y datos clave, el 80% de las mujeres con autismo y TDAH son diagnosticadas después de los 18 años. Y este es un artículo nuevo del 2024. ¿Y por qué? Por ese mismo efecto camuflaje social que muchas veces las mujeres tienen que tener, porque de repente hacen una imitación forzada, hacen un seguimiento, hay una aceptación, y este grupo de mujeres muchas veces han pasado por diagnósticos anteriormente de depresión, ansiedad, fobia, pánico, hasta la misma hormonal, porque una mujer algunas veces no se puede expresar porque lo primero que le dicen es, ay no, tú estás hormonal. Ay, no, tú tienes un cambio hormonal y de repente esa persona tiene un sufrimiento interno porque no sabe explicar esa impulsividad desmedida o de repente esa falta en lo que es la concentración muchas cosas. Y cuando vemos también han venido con un maltrato familiar, Karen. Así es, y se da mucho, como tú decías, o sea, las mujeres siempre son las que menos se diagnostican porque es a veces hasta por esa etiqueta social.
es que no, es que tú tienes que estar callada porque el hombre es el que tiene que hablar. Ujú. Entonces ya vamos marcando aquí. No, es que tú te tienes que dedicar solo a las cosas de la cocina. Entonces es como que vamos encajando y vamos Sí, etiquetando y vamos ahí poniendo. Y este tema de la desregulación emocional es como que no, es que como es mujer, por todo llora, o todo le sí, molesta, o todo le enoja, así cuando es. en realidad no es así. Porque el hombre también llora, el hombre también se enoja, el hombre también se ríe, el hombre también se frustra, sino que típico de a nivel emocional la mujer. Y es Así como es, que Karen, y algo importante, pero es que lo vemos en el mismo consultorio. De repente un niño que quiere llorar y la mamá le dice, no llore, que usted no es niña, no llore, que usted no es niña. sobre todo acá se da más en los hombres, que el papá es el que le dice, los hombres no lloran. ¿Tú cuándo me has visto llorar? Tú no Ujú. tienes que llorar. Entonces lo vamos encasillando y lo vamos etiquetando y no lo dejamos que el niño sea como él quiere ser, Así es. sino que tratamos de que encaje en algo, que encaje en una sociedad, que encaje en un ambiente, que encaje en una familia que muchas veces no lo comprende. Así es. Y lo mismo sucede con el adulto. Queremos que encaje, si se hace de pareja, que encaje en la familia de la pareja, que encaje en ese mundo laboral, cuando en realidad le ponemos nosotros las barreras, nosotros los límites. No, es que tienes que hacerlo así. Es que tienes que venir de esta manera. Es que tienes que escribir de este tamaño, que tienes que hacer eso. Entonces, vamos haciendo y cuando llega un punto de que explota porque ya no puede más. Es Así es. como que, ¿cómo regulo esto que me están queriendo que yo me molde o que yo me adapte a algo que no puedo? Así es. Siguiente, y algo importante mientras vas pasando la lámina, que vamos a ir hablando de eso, que es lo que tú comentabas, el estigmatizar. Es cuando estigmatizamos, ¿no? No es, de verdad, tenemos que desestigmatizar, como digo yo, no es culpa de nadie. Eso es importante también, pero es culpa de esa persona que de repente no se educa, es culpa de ese padre que viene con ese patrón familiar, porque tú lo escuchas, es increíble que seguimos con ese patrón, es de niña, es de niño, es de niña, es de niño. Y tú te vas dando cuenta que esto va a permitir muchas veces que uno mismo se tome papeles que de repente yo no quiero, yo me quiero expresar, ¿por qué no dejar llorar a un niño? Si eso es un sentimiento, eso es una emoción, ¿por qué no dejarlo que se exprese? ¿Por qué no dejarlo compartir? Es importante, Karen, recargar aquí lo que es observar sin juzgar. Debemos entender los procesos, también ayudar de repente esa barrera que tiene la familia y entenderlos, porque de repente vienen con traumas familiares, vienen arrastrando muchas cosas. Yo vi una película ayer, por cierto, en Netflix, llamada Arta. De verdad que es una película que yo los invito a verla, porque es una película que nos lleva al borde. Por no hablar, yo no sé si pasa mucho en sus países, pero por lo menos aquí muchas veces cuando tú le dices a una madre, tu hijo debe ir al psicólogo, vamos a pedir ese apoyo con el psicólogo, pero mi hijo no está loco. Yo no entiendo por qué usted me lo manda al psicólogo, porque mi hijo, en mi familia, locos no hay. Ya empiezas con una etiqueta, ya empiezas con un estigma, ¿ok? Social. Ya tú no le estás dando esa oportunidad o esa herramienta a ese niño. ¿Y quién dice que nosotros tenemos que tener un desequilibrio para ir a un psicólogo? No, la ayuda hay que buscarla porque muchas veces ese tercero que sí te escucha, que te entiende, te puede dar esa orientación a mejorar. Y aquí lo explicaba, que la evaluación no solamente debe ser única, que aquí no hay una sola directriz, aquí hay equipos de trabajo, neurólogos, terapeutas, el logopedia, los psiquiatras, la familia, los maestros, los representantes y hasta la sociedad. Los accesos de apoyo que debemos tener, que no solamente de repente es solamente ir a ese especialista, sino el acompañamiento que debe existir. La terapia ocupacional con esa integración sensorial que muchas veces olvidamos, porque también nosotros los adultos encasillamos. Terapia ocupacional te trabaja alteración de la motricidad fina y pues no es así.
No forzar la normalización, esa normalización que nos han hecho creer. Se los dije al principio de la charla y se lo hemos dicho Karen y yo. Existen variantes en el individuo. Hagan un ejercicio ustedes mentalmente ahorita. Tenemos hermanos de lo mismo papá, de la misma madre. Tenemos tíos de la misma papá y la misma madre y el comportamiento es totalmente diferente. Las culturas, las creencias, el gusto de la comida, la forma de vestirse. Porque si fuéramos todos iguales, este mundo fuera completamente aburrido. Entonces, de ahí la importancia de entender que existe una diferencia y que tenemos que aceptarla, Karen, porque era lo que tú comentabas ahorita, no es estigmatizar, es evitar disminuir cada vez más esos estigmas sociales. Así es, y como tú decías, imagínate que si fuéramos todos iguales seríamos robots, Así es, condicionados a lo mismo, por la misma línea, por el mismo carretero, el mismo color. Entonces, no, y aquí en esto de que dice observar sin juzgar o que no es culpa de nadie, se da mucho que es, no, es que por tu culpa mi hijo nació así. En tu ujú, familia debe de haber alguien que es así. O viene la otra parte de que, no, es que como mi tío, mi sobrino, él se demoró en caminar, él se demoró ujú. en ir. Eso es normal, ya se le va a pasar. Entonces, no, o sea, y el equipo de la evaluación integral es muy importante, porque sí, el neurólogo puede detectar algo que muchas veces el psicólogo no lo ve, o el Así es, neuropsicólogo detecta algo que el neurólogo no lo ve. Y no todo es medicación, porque ¿qué así es, sucede? Por lo menos acá llegan a mi consulta, yo les hago la valoración, les digo, bueno, me dice, pero ¿y que no me va a recetar nada? No todo es medicación, no todo las personas neurodivergentes necesitan una medicación. así es, Entonces, hay que determinar y detectar esto también. Y no siempre voy a necesitar de que me etiqueten. No, es que me tienen que decir porque yo tengo algo. No, exacto, a veces son porque hay una desregulación emocional, que vemos ujú, ciertas alteraciones, que trabajamos esa parte emocional, trabajamos esa parte afectiva y quitamos o cambiamos toda esa otra parte que no funcionaba bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nos cogemos como que del primer síntoma y obviamos lo demás. así es. Estamos Y y la Karen, muchas y, cosas. y disculpa que te interrumpa con respecto a la medicación, yo estoy de acuerdo contigo. Primero, no todo es medicación porque tienes que hacer una evaluación integral. Tienes que entender cuál es la raíz del asunto y poderlo ayudar. Un ejemplo típico. Yo veo muchas veces que llegan las madres, mi niño tiene trastorno del sueño, quiero que lo medique. Entonces, se vuelven locos medicando. Pero nadie te dice que este es un niño que tiene exceso de pantallas en el día, que está expuesto a la luz en el día, que este es un niño que tiene un consumo alto de azúcares. Nadie te dice esos detalles. Entonces, ¡pum!, le das la medicación. Entonces viene el fracaso de la medicación, porque claro, al principio la medicación te va a hacer efecto, pero después va a sobrepasar las otras conductas. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay que evaluar primero antes de la medicación. No todas y eso pasa en todas las áreas, Karen, porque me pasó hace poco con un paciente que tiene una diabetes de 100 diagnosticada y evidentemente le ponen el tratamiento y él dice, ese tratamiento no me hace nada porque yo sigo con las cifras de glicemia igual de elevada. Cuando me pongo a evaluar su plan de nutrición, él sigue comiendo pan. Pero no nada más que yo coma pan, sino que como pan en horas de la noche. Me paro en la noche y él mismo lo dice, agarro un pan, ¿verdad? Lo relleno con jamón, con queso, le echo mantequillas y salsa porque me da hambre. Entonces, ¿de qué sirve ahí ese medicamento, esa insulina o ese otro medicamento que le estás colocando cuando realmente tú no tienes una educación de que te digan cuáles son los alimentos que están haciendo daño o no? Entonces, insistimos en esto, no todos los neurodivergentes requieren medicación y no todos los neurodivergentes simplemente solamente hay que escucharlo y ponerle de la mano y decir pon de tu parte, porque eso tampoco es. Lo mismo pasa con los de TDAH. Ajá, No, es que es muy inquieto, es muy hiperactivo, es muy impulsivo, necesita que ser medicado. Pero vas a ver, a la escuela le mandan galletas, con Oreo, que acá son las que más aquí comen los también. chicos,
les mandan que leche chocolatada, que luego comen no sé qué, que ya viene el helado, que ya viene esto. Y dentro de su plan, porque también necesitamos ver este plan nutricional, es pura azúcar, Así es. pura carbohidrato. Y lo lleva a hacer algún deporte. No, 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 es que a mi hijo no le gusta el deporte, yo no tengo tiempo, no, como quema energía ese niño que tras que ya tenemos algo, más encima le inyectamos más esa hiperactividad dándole el azúcar. Entonces también debemos de regular esta parte. Tal cual. Tal cual. Siguiente, si tienen alguna pregunta, el público que está presente pueden ir realizándola. Tenemos que tener dos cosas importantes aquí cuando hacemos la valoración del neurodesarrollo. Si no tenemos ninguna alteración, si no tenemos ninguna variante, bueno, con una simple estimulación, asesoría y continuar con sus controles, estamos bien. Si vemos que detectamos algún factor de riesgo, algún signo de sospecha, y vemos que hay alguna alteración, evidentemente la intervención temprana y la orientación a esa familia para que entienda qué es lo que está pasando y por qué vamos a hacer esto, ¿no? Siguiente. Y esto es importante porque es evitar estos errores, entender que todos somos piezas fundamentales en la neurodivergencia, que no solamente es decir, haz esto, haz esto, haz esto, sino que podamos unir cada pieza. Atribuir todo a una mala conducta no es así. Hay que estar pendiente de esas crisis sensoriales, de esa desregulación emocional que hablamos ahorita. No podemos sobrediagnosticar, pero tampoco infradiagnosticar. El sobrediagnóstico sí está existiendo en muchas condiciones, el infradiagnóstico también. Vemos muchas veces ese adulto que llega, como lo dijo Karen ahorita, y se identifica una vez que uno está haciendo la evaluación de sus hijos, de su adolescente. Como puede pasar la sobrediagnosticación, porque entonces también tenemos que quiero justificar todo. O sea, quiero justificar mi mal comportamiento, mi impuntualidad, quiero justificar mis conductas con que, ay, no, yo tengo algo y no, no es así. Ignorar las comorbilidades es un gran error. Existen comorbilidades en las condiciones que pueden estar acompañadas. Un ejemplo, puedes tener un niño con un autismo y un TDAH, puedes tener un niño con un autismo y una epilepsia, puedes tener un niño con un autismo y un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de integración sensorial. Entonces, esto es importante. Hay que focalizarse en el déficit, ¿verdad? Eso es importante. Tú vas a focalizar el déficit, pero no dejar las fortalezas a un lado. Más bien tenemos que enfocarnos en esa fortaleza y cuando tú enfoques esa fortaleza, tú vas a ir ayudando a ese déficit. Pero muchas veces nos enfrascamos en el déficit y hacemos a un lado esa fortaleza, Karen. Y pasa mucho en el adulto. Sí, yo lo que siempre les suelo decir, a ver, yo ya identifiqué qué es lo que está mal, qué es lo que no estamos funcionando de una manera correcta, pero yo voy a trabajar lo que sí está funcionando bien, para que esto que está funcionando bien me ayude a que esto que no está funcionando bien pueda empezar a trabajar. Esto de las comorbilidades se da muchísimo y también existe estas comorbilidades con el estado depresivo. Vienen muchas veces porque el niño pasa triste o porque es muy ansioso y cuando decimos, pero ha tenido un TDAH o tiene un TDAH y una dislexia, porque se da, es que tiene problemas con el aprendizaje, no coge dictado, le cuesta escribir, me escribe al revés y empezamos y bueno, y uno dice, bueno, una dislexia lo vamos encasillando con esos síntomas, uno, lo primerito vamos para una dislexia, pero pum, nos damos cuenta de que tiene un TDAH también acompañado. Sí. Entonces, y a veces esa comorbilidad es más fuerte que el propio, digámosle que el propio diagnóstico, la propia condición que tiene primero. Entonces también hay que identificar y no solo enfrascarnos como que en los síntomas obvios, digámosle así, de esas sospechas de que, bueno, como no escribe bien, como le cuesta coger dictado, me pone la letra al revés, se traba al leer, ya nosotros encasillamos en una dislexia y sucede mucho dentro de las valoraciones neuropsicológicas que se cogen y se quedan simplemente con esa información y solo evalúan esa parte. Yo tengo chicas
que hacen prácticas conmigo y antes de aplicar yo algún tipo de reactivo para valorar, yo les hago la pregunta. Y ellas como que se me centran solo en lo que dijo el S. Y yo le digo, pero ¿y por qué no valoramos lo de acá? Recuerda que no es un todo lo que simplemente te dicen. ¿Por qué? Porque muchas veces omitimos información, porque no quiero que me digan que mi hijo tiene, por ejemplo, un autismo. Que me Entonces, etiqueten. mejor, ajá, mejor evito y yo no le digo eso y así simplemente me da como quien dice, porque aquí lo piden mucho las unidades educativas, simplemente me da el papelito y para yo llevarlo a la escuela. Exacto. Cuando empiezo a indagar, que yo ya noto alguna conducta, empiezo, me dices que eso también, y esto de acá también, o empezamos a hacer la valoración y nos vamos dando cuenta. Y yo lo que siempre digo, a mí no me gusta etiquetarles y ponerles, ¿sabe qué tiene esto? Así es. Quiero trabajarlo, porque muchas veces se da, y sobre todo ahora, a raíz de pandemia, ha habido muchos casos de que ha habido deficiencias a nivel, por ejemplo, en el tema de la escritura, en el tema de la Ujú, lectura. ¿Por qué? Porque trabajaban y aprendían mediante una pantalla, que no es ujú. lo mismo como tener ese contacto o que hay ese rechazo, como que no quiero juntarme con los compañeros. Se vio mucho después de pandemia, estos niños que nosotros le llamamos niños post pandemia, que se ha notado. Y no es porque tienen un autismo o porque tienen una discapacidad intelectual o porque tienen, no, es simplemente por esa falta de estimulación que tuvieron estas pequeñas limitaciones que trabajándola se las supo cómo llevar y no sucedió. Así. Y no encajó en ningún diagnóstico, pero ellos ya venían con la mentalidad o la unidad educativa ya lo etiquetó de que este niño tiene algo. Porque me ha llegado casos de que ya la unidad educativa me los manda con diagnóstico. Ujú. Ya no es que él tiene TDAH o es que él tiene autismo. Evaluamos y no es así. Así Ha es. pasado, y tuve el caso de un adolescente, al papito de él lo diagnosticaron con un Parkinson de inicio temprano. El papá del chico tiene 38 años, me parece, y ya tiene un Parkinson de inicio temprano. Entonces, el chico, el papá no aceptaba el diagnóstico, no quería tomar con la medicación, se irritaba mucho con el chico. Entonces, el chico explotaba en la unidad educativa, súper inquieto. Entonces, ya ellos me vinieron con un diagnóstico de TDAH. ¿Valoramos? No, simplemente era que esta parte emocional lo hacía que él, por llamar la atención, se comporte de esa manera. Entonces tuve inconvenientes incluso con el departamento del DS de esa unidad educativa porque ellos querían que yo lo encasille, que yo le etiquete, que le ponga un diagnóstico, que por último me dijeron que era mal profesional porque no le ponía un diagnóstico y yo, pero es que no puedo ponerle un diagnóstico, no puedo etiquetarlo en algo que no tiene. Trabajamos esa parte emocional, trabajamos y regulamos toda esa otra conducta, regulamos toda esa otra parte y nunca hubo una etiqueta de por medio. Entonces también hay que tomar en cuenta esto, que muchas veces se dan ciertas conductas porque algo no está bien o algo está pasando dentro de su hogar, incluso dentro de la misma unidad educativa. Mucho existe el tema del bullying, los compañeros lo molestan, le hacen bullying y es obvio que se va a ver afectada la parte de su atención, se va a ver afectada su parte del estado de ánimo, pero es porque hay un detonante que llevó a que ese chico se comporte de esa manera. Y lo mismo pasa con los adultos. Sí. Así es, Karen. Y algo importante que tú lo has comentado ahorita, que es que muchas veces omitimos esa información y no nos damos cuenta que muchas veces las condiciones necesitamos ese interrogatorio exhaustivo, importante y la veracidad de la información, porque no, una cosa es lo que de repente tú estás viendo en la consulta, pero si los padres te están ocultando información, cómo llegar a un diagnóstico realmente certero o cómo dar esas orientaciones importantes. Siguiente lámina. Por aquí hay una pregunta que no quiero dejar pasar que dice, si un niño tiene autismo y no tiene una correcta alimentación, ¿de qué forma incide esa nutrición en su aprendizaje? Puede influir de muchas formas porque el simple hecho de no tener una alimentación adecuada, un ejemplo típico, puedes tener una anemia, esa anemia puede conllevar a que no tengas una atención adecuada, puedes llegar a tener un déficit atencional y evidentemente sí va a influir en su alimentación. Entonces sí influye, hay que evaluarlo bien
y tener un buen equipo de trabajo. Un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado puede evitar mucho sufrimiento en los pacientes y en su entorno. El diagnóstico es el inicio del autoconocimiento, no es un límite y eso es importante. Y como dijo ahorita Karen, no necesariamente tienes que tener un diagnóstico, puedes tener una orientación diagnóstica, la de regulación emocional, esa misma impulsividad, regularte, ayudar a canalizar y no necesariamente todas las personas con neurodivergencia tienen un diagnóstico, pero la importancia de esto es hacer los diagnósticos diferenciales y poderlos ayudar, ¿ok? Siguiente. No sé si Karen quieres agregar algo con respecto a esto. Sí, es muy importante, como tú decías, el diagnóstico adecuado, el diagnóstico certero, el diagnóstico oportuno va a ser de que ese niño en su etapa de adultez y en su etapa de adulto mayor, porque hay que tomar en cuenta que también llega a esa parte adulto mayor, la va a saber cómo sobrellevar. Así es. Va a saber de que no existe y no va a encajar y no se va a etiquetar en un no puedo, sino que yo sé que esto se me dificulta, por ejemplo, y lo voy a tratar de sobrellevar para que esto no me cause malestar. Con esas herramientas adecuadas, con esa psicoorientación que se les da, van ellos a saber cómo desenvolverse, cómo desarrollarse, como yo les digo. Tú vas a saber identificar cuándo te estás distrayendo y cómo conducir que otra vez vuelvas a prestar la atención adecuada para continuar haciendo la actividad. Así es. Así es. Y algo importante, ninguna señal aislada es diagnóstico. Ya lo habíamos dicho al inicio. Importa el patrón, la intensidad y evidentemente su impacto en la vida diaria. Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque era lo que tú decías, si no, imagínate, todos vamos a diagnosticarnos porque todos tenemos algo, como dice uno, ¿no? Y eso es importante, sobre todo ese impacto en esa vida diaria, escuchar a esa persona, entenderla, guiarla y lo que tú decías, si desde pequeño educamos y damos herramientas, ya yo llego a un adulto compensado, regulado y que me pueda entender cuando realmente me pasa algo. Aquí quiero acotar algo, como yo les suelo decir, necesito que se presenten en los tres ambientes, en el ambiente familiar, en el ambiente educativo, en el ambiente social, porque si solo se presenta en un ambiente significa de que algo no ¿Qué está está bien pasando? en ese ambiente. Uh -huh. Porque a veces dice, no, es que en la casa es tranquilo, pero solo en la escuela es inquieto. O en la escuela dicen que es tranquilo, pero en la casa es súper inquieto. Entonces, a ver, ¿qué está pasando en la casa que no pasa en la unidad educativa? Así es. Siguiente. Y ya bueno, hemos ido finalizando, hemos hablado importante y algo aquí que decimos, encajamos diferente. Cada uno de nosotros tiene una virtud, cada uno de nosotros tiene una fortaleza y cuando en verdad la identificamos, podemos ir encajando. Y la idea no es encajar como yo quiero que tú me encajes, no, contigo, porque no necesitamos arreglar mentes diferentes, necesitamos entenderla. La neurodivergencia es un espectro de experiencias humanas válidas, es un espectro, cada uno va a tener una característica, cada uno va a tener una forma. Tu forma de procesar el mundo tiene valor y eso es importante, que creas en ti, que tengas confianza en ti y que luches por lo que realmente quieres y no te dejes colocar ciertas etiquetas, no te dejes influenciar y entender que debemos encajar como nosotros somos. Yo por lo menos tengo mi contextura corporal, yo no me puedo encajar, ay, como la gente quiere que sea una modelo de Victoria's Secret, no puedo, no lo tengo la fisionomía, pero yo me quiero y yo me acepto como yo soy y eso es lo importante, desde la base del amor y del conocimiento, Karen. Así es. A veces queremos, por ejemplo, yo soy bien delgada y siempre es como que, ay, pero tan delgadita. Pero ¿y qué no come o qué no hace? No, o sea, ya soy así. O sea, Karen, es como sí. que, exacto. Y yo así, como tú dices, yo así me quiero. Entonces, o queremos que encajen en una norma que muchas veces no se sienten a gusto. Y claro, cuando son pequeños, con tal de complacer, me trato de ajustar así, quede medio levantado para encajar en ese rompecabezas, pero es que si yo no encajo, no me quieren. Y así se van creyendo hasta grandes y sucede mucho en la etapa adulta, cuando ya quieren encontrar una pareja
que tratan de dar todo, de que, si no le gusta tal cosa, pues listo, yo no lo hago, yo no me lo pongo, porque siempre le han metido que necesita encajar y necesita ser como la otra persona quiere que sea, Así cuando es. no son propiamente como ellos son, porque ellos tienen, todas las personas tenemos una característica y algo que nos hace únicos. Y eso es lo bonito y lo valioso de cada quien. Unos somos más alegres, otros somos más divertidos, otros somos más serios, otros somos más chistosos, otros somos más bromistas. Y eso hace que todos encajemos y que todos nos queremos. Así es, tal Entonces, cual. no porque yo soy de un país, yo no voy a querer a la del otro país o voy a ser diferente, no. Vamos a tener, sí, diferente forma de hablar, diferente tipo de gastronomía, pero eso es lo rico y eso es lo bonito, porque yo puedo compartir mi gastronomía, tú puedes compartir tu gastronomía, podemos compartir culturas, podemos compartir muchas cosas que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a aprender algo nuevo. Así es. Y algo importante, lo que tú comentabas ahorita, el compartir, el ser diferente es tan divino y tan agradable. Por lo menos ustedes en Ecuador que tienen una excelente gastronomía, los mismos peruanos, y el compartir, el yo decir, yo tengo esto y ustedes tienen esto, vamos a probarlo, vamos a conocerlo. De eso se trata, de que cada uno pueda exponer sus habilidades, ayudarles esas fortalezas y bueno, evidentemente todos los países en ejemplo de país van a tener un pro y un contra, todos, desde todo el punto de vista que lo veamos. Como todos los países son maravillosos, tienen cultura, tienen historia, tienen muchas cosas y así tenemos que verlo. Siguiente. Y Y es la como yo importancia, suelo decir, no todos somos monedita de oro para encajar en un mismo sitio. Más vale así debemos es, de querernos y ver eso bonito que tiene esa persona neurodivergente así es. para apreciarlo más. Así es, así es. Y bueno, ya quiero dar las gracias por aquí a través de las redes, también nos pueden conseguir. Hace 9 meses me operaron de un tumor cerebral de emergencia, un tumor bastante importante y sin embargo, siempre las ganas de seguir, de ser gente de fe, de dar gracias, el amor de todas las personas, todos los mensajes recibidos, todas las oraciones. Hoy en día estoy aquí con ustedes y de eso se trata, abrazarse a la vida que todos tenemos cruces que llevamos, porque esa es la realidad. Todos tenemos de repente una enfermedad, una condición, pero lo importante es cómo lo vemos, cómo lo aceptamos y no quedarnos en la base de la queja, del llanto, del ay, 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 sino continuar con lo que se tiene, con las muchas fortalezas y con lo que realmente tenemos. Y gracias a toda esta organización, porque esta octava edición que se lleva de este evento de las neurodivergencias, lo abrazamos todos los especialistas con amor porque queremos seguir dando, Karen como dice uno, desde su tribu, Noemí, Javier, Celeste ayer que tuvo también, Romina, de verdad que todas las conferencias han sido completamente maravillosas y ese es el aporte que realmente queremos. Así es, yo también muy encantada de haber compartido contigo, muy encantada de haberme dado esta oportunidad para abrazar, como tú dices, a estas diferencias neurodivergentes y poder dar ese granito de arena para que todos podamos contribuir y que esta fecha no solo se quede en que la celebramos este año y ahí quedó, sino que Exacto, todos los años sea y se la celebre como debe de ser, porque a eso es lo que queremos llegar, a que todos conozcan y que no se quede simplemente en un diagnóstico y ahí quedó, o quede hasta que terminaron la etapa de escolaridad y ahí quedó, porque tenemos esa parte adulta, que muchas veces no son acompañados en una parte adulta. Es como que, bueno, tú eres adulto, tú te tienes que desenvolver, pero a veces sí necesitan de ese acompañamiento, a veces no de un profesional, sino que de la propia familia, que esa oportunidad laboral la tenga, porque hay que dicen, por ejemplo, acá, sí, necesita tener discapacidad porque en toda empresa es obligatorio una persona con discapacidad, pero no solamente existe una discapacidad física, no solamente existe una discapacidad auditiva, sino también que acompañemos y le demos oportunidad a estas personas neurodivergentes que son
espectaculares, son fascinantes, tienen tantas virtudes que no las sabemos aprovechar y no las sabemos ver. Así es. Y bueno, yo quiero darle gracias especialmente a Noemí Portilla, porque realmente ha sido una persona que siempre ha confiado en mí, que nos conocimos con la pandemia. Es una de las cosas que yo siempre digo cuando hago las charlas o las conferencias. Agradezco en cierta forma lo positivo de la pandemia, que recibí ese día esa llamada de Noemí. Hemos venido trabajando de siempre, hemos venido colaborando porque lo que queremos es eso, poder aportar, ser esa persona que inspira, esas personas que seguimos y que a pesar de que estamos a la distancia, ha mantenido ese grupo de profesionales tan importantes que cuando ella nos ha necesitado decimos, aquí estamos presentes. Así es, sí, encantada con Noemí. Yo la conocí de igual manera, me la presentaron y cuando me dijo yo, sí, de una, Noemí, yo te apoyo en todo y hemos venido trabajando con el tema este, del neurodesarrollo, algunas conferencias, entonces muy encantada, muy a gusto, Noemí, tú sabes que cuentas conmigo siempre para cualquiera y que este no sea uno y único, sino que sea el primero de muchos más. Así es. Y Karen, muchísimas gracias porque has sido una colega y compañera excelente. Hicimos rapport desde el primer día y los llevamos buenísimo. Tenías razón, Noemí, cuando nos juntó, que íbamos a hacer un excelente equipo. Sí, yo de igual manera agradecida contigo por habernos encajado y habernos dado esta oportunidad, pues de que Noemí nos juntó cuando vi que decías eso y yo, Noemí, yo quiero trabajar con ella y muchas gracias pues también por haberme dado la oportunidad de trabajar juntas. Claro que sí, aquí aprendemos todo. Así es. Ah, y nosotros más que agradecidos, hablo en nombre de todo el equipo y de todos los coordinadores, es más, de todas las personas neurodivergentes, ¿no? Del mundo por el tiempo que a pesar de todas las actividades que ustedes también tienen en sus organizaciones, en su vida y todo, en su profesión, pues siempre dicen sí, estamos presentes y eso lo agradecemos desde el fondo del corazón. Y además es un lujo tenerlas aquí, ¿no? Es un placer. Tremendas conferencias que tenemos una gran familia, de verdad, en el Círculo de Neurodesarrollo, el Triángulo Naranja, que venimos haciendo ahora con Neurodiversal, siempre igual con Javier y todo. No quiero mencionar nombres porque no quiero olvidarme de alguien. Sabemos que siempre estamos juntos y va a seguir siendo así. Un placer siempre escucharlas. Seguramente para quienes no han podido estar en el Zoom, van a verlas en el YouTube, dejarán preguntas, felicitaciones, agradecimientos, así que les vamos a ir compartiendo, chicas. Muchas gracias.